El Banco Central, como parte del informe de política monetaria, proyectó que el 2024 cerrará con una inflación cercana a 5%, mientras que la economía, el Producto Interno Bruto, se expandirá un 2,3%. Esto luego que ayer el ente emisor redujera la tasa de política monetaria, la tasa de interés, hasta un 5%, de manera unánime por parte de los consejeros. Para hablar del escenario económico en nuestro país, estamos a esta hora con el integrante del Grupo de Política Monetaria, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Carlos Bullrich. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Carlos, informe de política monetaria, el último del año. Un diagnóstico del año ya corrido, pero con proyección al 2025-2026. Llama la atención siempre el crecimiento. Ya está claro de que vamos a crecer poco este año. El próximo, 1,5, 2,5% para los 2 próximos años. Hablemos primero de las proyecciones de crecimiento. ¿Qué te parece? Me parece que van en línea a lo que efectivamente el país puede crecer, digamos, en términos potenciales. No es sorprendente, de hecho yo diría que el propio Banco Central no ha cambiado esa proyección con ese intervalo. Hay un intervalo relativamente amplio porque, bueno, siempre hay shocks que pueden ocurrir. Claro, el rango entre 1,5 y 2,5. Va a estar centrado en 2, que es un poco lo que los expertos, los economistas, digamos, el rango central, digamos, casi todo el mundo hay bastante consenso que la economía en torno a eso es lo que puede crecer, digamos, hoy día. Claro, de hecho ya el Banco Central, corrígeme si me equivoco con la cifra, la última proyección de PIB potencial era de 1,8%. Claro. O sea, está dentro de ese rango. Que es lo que podríamos llegar a crecer en los próximos años, 2030, si no me equivoco. Claro, esas proyecciones, bueno, suponen también que no pase nada de aquí a 2030. No hay grandes reformas, ni hay grandes big bangs, digamos, en la economía que hagan que efectivamente ese producto potencial se acelere, ¿verdad? Para eso hay que hacer reformas. Si uno quiere hacer que ese producto potencial empiece a crecer más fuertemente, hay que hacer reformas pro crecimiento. Ahora, en lo que es esta proyección y mirada de crecimiento, en torno a 2, un poco más de 2%, esto es como tener, digamos, nadie tiene la panacea, la fórmula mágica, pero para crecer más, muchos dicen la inversión. Y entramos al tema de la institucionalidad, permisos, certeza jurídica, eso es una parte, pero mercado laboral, ¿para qué decir? ¿Cuáles son los elementos ahí que hay que considerar para el análisis, digamos? Bueno, yo creo que sin duda lo que tú dices, optimizar el tema de los permisos en términos de ¿cómo se llama?, ser más eficiente, con plazos más acotados, quizás con silencio administrativo, que es básicamente cuando uno pide un permiso y si nadie responde, se supone que automáticamente está concedido. Yeah. Ese tipo de cosas. Pero yo creo que también hay elementos que lo muestran también las encuestas. Hay una falta de confianza. Efectivamente hay una falta de confianza y yo creo que está basado en el hecho de que en general en estos últimos años, lamentablemente Chile no nos hemos preocupado mucho del tema de crecimiento, de fomentar la inversión, de fomentar el crecimiento. Hemos estado en otros temas que lamentablemente no ha sido el foco de este gobierno en particular. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea por hacer. También yo creo que el marco institucional, que esté clara las reglas del juego, siempre se pueden perfeccionar, pero de alguna manera yo te diría, con reglas del juego que incentive la inversión y el crecimiento y relativamente estable, yo creo que esta economía puede volver a despegar. Y por otro lado también los temas de seguridad que yo creo que siempre afectan a la economía. Sí. Entonces, de ese punto de vista también yo creo que hay algo que avanzar, ¿no? En forma más fuerte, más significativa. ¿El tema impositivo, la discusión con respecto a impuestos? Mira, yo creo que es bueno bajar la tasa de impuestos corporativos del 27 al 25. A mí me gustaría que fuese algo más sustantivo. Digamos, se habla de la petición, digamos, de 23 por parte del empresariado. Claro. Yo creo que así como en su oportunidad se subió, no recuerdo bien si eran 20 o 21, está la tasa impositiva en la reforma del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se subió a 27 y se desintegró la tributación entre la empresa y las personas. Se desintegró, antes estaba integrado ese sistema. Eso fue, yo creo, un tremendo desincentivo a la inversión. A pesar de que las autoridades de la época decían que no iba a pasar mayormente nada. Yo creo que fue un tremendo desincentivo a la inversión y el crecimiento y creo que fue una mala medida, lamentablemente. Yo creo que hay que tratar de avanzar hacia bajar esa tasa impositiva del impuesto corporativo y también volver o reintentar volver
a la reintegración entre el impuesto personal y el impuesto corporativo, que hoy día no funciona así. Déjame ir a otro punto súper relevante del análisis que hace el Banco Central, bueno, y el gran objetivo que tiene el Consejo del Banco Central en este caso, que es la inflación. ¿Preocupa? Porque de hecho habla, y ayer lo mencionaba en el comunicado del Consejo del Banco Central, cuando habla porque por unanimidad los consejeros decidieron rebajar en 25 puntos base, 5% la tasa referencial. Hablaba de un primer semestre, si no me equivoco, del próximo año con preocupación en términos de la inflación, más de la que se habían esperado durante los últimos meses. De todas maneras. ¿Ustedes lo han visto así también? Sí, y yo te diría más, el propio Banco Central reconoce que vamos a tener inflaciones durante los primeros meses del próximo año en torno al 5. Y eso básicamente el mismo Banco Central en su presentación, la presidenta Rosana Costa al Congreso, al Senado, explicó que eso está muy explicado por factores de presiones de costo, que son tres las más relevantes. Presiones salariales, que de hecho, mirando un poco los datos, el crecimiento de los salarios reales estuvo bastante fuerte hasta más o menos septiembre, ¿ya? Creciente. Y después ha venido acotándose, pero paulatinamente. Ya. Después, por otro lado, el tipo de cambio en el último tiempo también hemos tenido depreciaciones, digamos, mirando los datos de antes de ayer, digamos, de un 13% en un año. ¿Ah? Eso ha sido también un factor global que el propio Banco Central lo explica en su informe. Que eso se te escapa, digamos, Sí. de las manos acá, digamos. Sí, hay una parte, Hay una parte. hay una sí, parte sí. interna, yo Sí, diría, hay una parte pero la interna. mayor parte es la depreciación del dólar a nivel internacional. Es decir, la apreciación. Sí. Y por otro lado están las tarifas eléctricas, ¿ah? Que viene un último ajuste ahora en enero, ¿ah? Esa combinación simultánea de presiones de costo claramente han incidido en esta inflación más rebelde que hemos visto en los últimos meses. Esto es súper hipotético, ya a esta altura quizás es un ejercicio, pero si no estuviera las 4 alzas, digamos, de las cuentas de la electricidad, que recordemos, alzas que finalmente se dan porque el precio de la electricidad estaba congelado de 2019 y la deuda se iba incrementando, por eso finalmente se dan estas 4 alzas que van a terminar en enero, pero se extienden, digamos, hasta lo que va a ser los próximos años. ¿Podríamos haber tenido una situación inflacionaria dentro de más, está controlada, pero más baja, más sana? De todas maneras. Porque, O sea, tiene un peso importante lo que son las cuentas de la electricidad. Sí. Lo que ocurre, yo diría, y está claro, el Banco Central ha sido muy efectivo en moderar la demanda agregada, que es muy importante, digamos, al final, en su efecto sobre la inflación, en definitiva. La demanda agregada está creciendo bastante acotadamente. El consumo, de hecho, el propio Banco Central estima que este año el consumo privado va a crecer un 1,1%. La formación bruta de capital va a caer. La inversión. La inversión, 1,5%. Entonces, la demanda agregada, yo diría, está súper bien controlada, o está bastante controlada. Lo que hemos tenido malas noticias es por el lado de los costos. Y los costos, al final, muchos de ellos, sobre todo si se superponen estas alzas de costos por los 3 factores que te mencioné, es mucho más difícil no traspasarlo, porque son 3 impactos distintos que vienen en la función de producción o lo que producen los empresarios, digamos, cuando finalmente tienen que vender sus productos. Claro. Entonces es muy difícil no traspasarlo. Ahora, hay que reconocer que claro, si no estuviera el efecto de la electricidad, hubiéramos tenido mejores noticias, sin duda, en el tema de la inflación. Pero están los otros 2 factores de costo también presentes. Te lo digo como economía ficción, porque finalmente eso está y está, digamos. Así es. Sí. Ahora, en ese punto, sigo con el tema de la inflación, lo que ha sido la política monetaria del Banco Central, que tuvo que el Consejo, desde hace un buen tiempo, no tan lejano, ser muy agresivo en términos de aumentar la tasa de interés, desacoplándose de otros bancos centrales, como por ejemplo la Reserva Federal. La Reserva Federal ya este año empezó a nuevamente subir las tasas, los tipos de interés en este caso. ¿Cómo se ve el efecto hoy en esto? En lo que es finalmente la gran herramienta que tiene el Banco Central, que es a través de la TPM, de alguna manera mantener a raya lo que es la inflación. Mira, hay que recordar que la inflación en su peor momento llegó si no recuerdo mal, al 14,1%. 14,1%, sí. Eso, y estamos hablando de un 5. Claro, un poquito menos, 4,8. 4,8. 4,8 final, porque hoy día es un poquito, a noviembre es inferior, pero se estima, el propio Banco Central estima que vamos a cerrar a 4,8.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A ver, primero, esa inflación no la habíamos visto desde el año 1993. Es decir, estamos hablando 30 años atrás. Sí. Es decir, hubo 30 años donde hicimos todo el trabajo de reducir la inflación y estabilizarnos en niveles entre 2 y 4, en torno al 3, digamos, eso yo diría que Chile llegó a eso más o menos a fines de los 90. Y estuvo con un par de excepciones, quizás hubo una excepción ahí antes de la crisis subprime, en el 2007, que hubo una tremenda sequía, un efecto muy fuerte de los precios de los alimentos y llegamos un poquito menos del 10%. Pero este ha sido el episodio con mayor inflación de los últimos 30 años, de mayor pic de la inflación. Sí. Ahora, de que la pandemia tuvo importancia significativa, sin duda, que el tema de costo, el tema del petróleo, el tema de la ¿cómo se llama? De la cadena de abastecimiento que se encareció, la logística, que se encareció tremendamente. Sí. Era cosa de ver los materiales de pero construcción, también hubo expansiones de demanda agregada fuerte, que yo no las critico, pero hubo algunas adicionales. Desde la política fiscal, subsidio. Claro, los IFE, qué sé yo. IFE, yo no los critico. Lo que pasa es que hubo además un condimento adicional que fueron los retiros. No. Entonces, hay cosas propias en Chile que hicimos, que no hicieron otros países, que agregaron un exceso de demanda agregada. Y eso se paga al final. Se paga con mayor inflación. Y por eso estuvo correcta la agresiva política monetaria del Banco Central. Y voy a tratar de ser bien justo. Lo de los retiros, el Banco Central no tiene nada que ver. Y entonces tuvo que actuar para contrarrestar esos efectos. Ahora, la política fiscal no depende tampoco de él. Claro. Entonces también tuvo que actuar para contrarrestar esos efectos. Y se vieron, digamos, reflejados en esta mayor inflación. Yo creo que, bueno, tuvo que actuar y tuvo que actuar con mucha firmeza para bajar la inflación del 14,1, que fue el máximo, y llegar a los niveles que estamos viendo hoy día. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Lamentablemente este año la inflación ha sido bastante rebelde, tanto en su factor subyacente como en su, digamos, medición normal. Incluso con algunos vaivenes hacia arriba. Ha sido difícil. Bueno, y la explicación que yo coincido con el Banco Central son estos 3 factores de costo. Sí, claro. Muy importantes. Sobre todo que se han concentrado hacia el segundo semestre de este año. Y uno mira las cifras y ve la inflación como que se devuelve. No es un tremendo impacto de la inflación, pero es relevante porque atrasó el poder llegar a alcanzar a la meta de inflación más rápidamente. Carlos Burnevich, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Encantado. Que estés muy bien, hasta luego.